Buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a yomedefiendo.com. Mi nombre es David Tierno y soy abogado en ejercicio. Y en esta ocasión, en este video post, quiero hablar de un tema en el que últimamente estoy recibiendo mucha solicitud de información e incluso trabajo en el despacho que tiene que ver con la reclamación de salarios. Con esta situación que estamos viviendo actualmente de crisis empresariales y así por el estilo, pues está haciendo muy habitual que los trabajadores no cobren sus salarios. Claro, esto produce un gran problema, ya que no solamente el trabajador no cobra de la empresa, sino que al estar en situación legal de alta en la Seguridad Social, tampoco puede cobrar la prestación por desempleo. Así que en definitiva el trabajador sigue teniendo la obligación de trabajar, por un lado, pero por otra parte se encuentra con que tampoco puede cobrar ayudas o prestación por desempleo porque en teoría sí que está cobrando. Así que la cuestión es ¿qué hago? ¿Cómo actúo? En definitiva. Bueno, podemos decir que podemos tener varias líneas de actuación y obviamente elegir una u otra va a depender en gran manera de cuáles sean los objetivos que persigamos. Una primera línea básica es reclamar los salarios. Para reclamar los salarios es obligatorio, es potestativo hacer una demanda de conciliación ante el denominado CEMAC, el Servicio de Mediación y Arbitraje y de Conciliación Laboral. Básicamente esto es un escrito que tiene una estructura muy determinada, pero no os preocupéis porque pondré dentro del apartado de recursos gratuitos del blog de yomedefiendo.com pondré un modelo de reclamación ante el CEMAC, porque para hacer esto no es necesaria la intervención de abogado, con lo cual podéis hacerlo por vosotros mismos. Otra cosa es que si la cosa es un poco complicada, esto sea poco recomendable que lo hagáis vosotros mismos, pero si os sentís con fuerzas, con ganas y os apetece, pues podéis hacerlo porque no necesitáis abogados para poder hacerlo. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que los salarios prescriben al año. Esto quiere decir que solamente podemos reclamar los salarios que estén dentro del último año que no hayan prescrito. Como ya expliqué en otros posts anteriores, hay una gran diferencia entre la prescripción y la caducidad, ya que mientras que la caducidad no se interrumpe para volver a empezar el plazo, en el caso de la prescripción esto sí que ocurre. Lo diré con un ejemplo y se entenderá mejor. Si por ejemplo me dijeran que yo tengo un año de plazo de caducidad para reclamar, esto significaría que si cuando llevo 11 meses yo hago la reclamación y esa reclamación no es atendida por el empresario, solamente me quedará un mes para poder instar la reclamación judicial de los salarios, porque es de caducidad. Hice la reclamación y no se paró, continuó hacia adelante. Pero como es de prescripción, esto significa que si cuando han pasado 11 meses yo hago una reclamación fehaciente, esto es muy importante, se lo llama fehaciente, tiene que quedar constancia mediante conciliación o por burofax o por, que es más barato por supuesto, que es lo que voy a decir a continuación, o por requerimiento notarial o de cualquier medio que sea fehaciente. Pues entonces significa que a partir de ahí, si no es atendido por el empresario, volveré a tener otro año más para volver a reclamar. Y así sucesivamente hasta el infinito. Puedo estar interrumpiendo los plazos y volverán a empezar a contar otra vez. Teniendo en cuenta esto, de que no me hayan prescrito los salarios que puedo reclamar, pues lo que tengo que hacer es una demanda de conciliación ante el CEMAC, en el que expongo al CEMAC, pongo arriba al CEMAC, de la provincia que sea, de Córdoba, de Sevilla, de Granada, de Huelva, de Vigo, de donde sea. El encabezamiento, mis datos, es muy parecido a cómo hacer un escrito ante la administración pública. Hice un post en la serie de posts dedicadas al procedimiento administrativo, hice un post que fue el primero de todos, dedicado expresamente a cómo hacer un escrito dirigido ante la administración. Y ahí hay un modelo. Pero voy a colgar, repito otra vez, un modelo específico de reclamación ante el CEMAC. Pero pondría en el encabezamiento mis datos, pues don fulanito de copas, con DNI tal, con domicilio, efecto de notificaciones en tal sitio, provincia de tal, ante el CEMAC comparezco y como mejor procede en derecho digo, y ahora explico, que vengo prestando mis servicios para la empresa tal, con fecha de antigüedad de tal,
y que vengo a interponer demanda de conciliación frente a la citada empresa con domicilio a efecto de notificaciones en tal sitio por los siguientes hechos, primero, segundo, tercero, cuarto, y ahí explico lo que pasa. Pues que empecé a trabajar en la empresa en tal fecha, que mi salario es de tanto dinero más paga, o con pagas incluidas, con lo que sea, que de tal fecha no me han pagado, cuarto, que por lo tanto hasta este momento se me debe tal cantidad y que pasando el tiempo no se me abona. Explico lo que pasa. En su virtud solicito que, habiendo presentado este escrito, junto con los demás que se acompañan, se sirva tener por promovido acto de conciliación laboral frente a la empresa tal, para que se dicte día y hora para su celebración, y tras lo cual se me entregue acta de la certificación. Pero ya digo, no os preocupéis por esto mucho, porque voy a poner un modelo en el apartado de recursos gratuitos, pondré los enlaces para que podáis descargaroslo y ese os pueda servir. Si en la conciliación laboral ante el CEMAC, que es un órgano administrativo, se resuelve la cuestión, problema resuelto. Si no se resuelve, entonces a partir de ahí tendríais un año para interponer una demanda de reclamación de salarios ante el juzgado de lo social. Para hacer esa demanda de reclamación de salarios, esto puede hacerse mediante un procedimiento monitorio o mediante un procedimiento de reclamación de salarios. Pero esto ya es algo un poquito más complejo, y llegado a este punto yo ya sí que os recomendaría que fuerais a ver a un abogado. Podéis, si tenéis dudas me podéis preguntar a mí y yo os responderé gustosamente a aquellas que sean vuestras dudas, pero yo os recomendaré y os recomendaría que os pusierais en manos de un abogado en ese caso. Pero también es verdad que en muchísimas ocasiones la cosa se resuelve en el acto de conciliación, de verdad que sí, porque es que incluso si en el acto de conciliación se llega a un acuerdo para abonar las cantidades y luego no se abonan, no se ha perdido todo, porque por el hecho de que hay un acta de un órgano administrativo que recoge ese acuerdo, luego es ejecutivo, es decir, luego cuando vamos al juzgado no hay que celebrar juicio, sino que se puede pedir el embargo directamente. Así que os sigue interesando de todas maneras promover la conciliación. Y esta sería una vía, reclamar los salarios propiamente dicho. Ahora, ¿qué ocurre si la falta de pago de los salarios está siendo reiterada? Además es grave y nos está causando un grave perjuicio, porque como he dicho antes, ni cobramos de la empresa, ni cobramos tampoco de la prestación por desempleo. Pues entonces en ese caso podemos optar por extinguir nuestro contrato de trabajo por causas imputables al empresario. Es decir, podemos promover una extinción, una resolución del contrato basándonos en que el empresario no cumple con su obligación de pago. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues conseguimos tres cosas. Primera, a esa demanda se le puede acumular obviamente la reclamación de salarios. O sea, yo pido la extinción del contrato de trabajo, pero pido también que me paguen los salarios. Segundo, una indemnización que es la misma que la prevista para la indemnización por despido improcedente, que como sabemos es de 45 días por cada año de trabajo, por cada año de antigüedad que tengamos en la empresa, hasta el 12 de febrero de 2012, que fue la fecha de la reforma laboral, y a partir de ahí a razón de 33 días por año. Es decir, en pocas palabras, que conseguimos una indemnización que es como si nos hubieran despedido improcedentemente, la mayor indemnización que se reconoce en el derecho laboral. En internet, a través de Google o de cualquier otro buscador, de Bing, de Yahoo, de cualquier otro buscador, podéis poner calculadora de indemnización por despido y os saldrán muchos enlaces en los cuales habrá aplicaciones online gratuitas para calcular cuánta indemnización os correspondería. Y entonces el juez, si comprueba que efectivamente hay un incumplimiento reiterado, o sea, no se debe un salario o dos, sino que son varios los meses que se debe, de que esto es una conducta grave, y además no importa que sea porque la empresa no tiene dinero, eso es lo de menos, si el juez comprueba estos requisitos, entonces va a decretar la extinción del contrato de trabajo, va a condenar a pagar los salarios que se deben, si se ha pedido esto también, a pagar la indemnización del despido improcedente, que es la mayor que se reconoce en el derecho laboral español. Y por otra parte, el tercer beneficio es que estaremos en situación legal de desempleo, lo cual significa que podremos solicitar que nos paguen el paro. Y no cobramos de la empresa, pero por lo menos cobramos del paro, ya que podemos perdonar cualquier cosa de nuestro jefe, pero lo que no podemos dejar pasar es que no nos paguen.
Entonces, esa sería la segunda forma de actuación. Una tercera situación que hay que tener en cuenta, pero que cada vez se da con más frecuencia, es que la empresa entre en concurso de acreedores. Entonces, en este caso cambia todo, porque ya no tenemos las acciones ordinarias, sino que ahora un solo juez, que es el juez del concurso, es el que se encarga de conocer de todo lo que se produzca en relación a esa empresa, incluidos los salarios que haya pendientes de pagar o de cobrar por parte de los trabajadores. Es verdad que los trabajadores tienen preferencia en el cobro de los salarios, pero también con unos límites, y en cualquier caso, pues esto ya lo orquesta el juzgado de lo mercantil. Por eso, si os veis en esta situación, que se ha intentado resumir de manera muy clara y sencilla cuáles son las distintas opciones que tenéis. Obviamente hay una cuarta opción, que es no hacer nada, que es continuar y no hacer nada, pero bueno, yo esa la descartaría. Para poder demandar en extinción de contrato de trabajo por causa imputable al empresario, necesitaréis un abogado, no un procurador, pero sí un abogado. De cualquier manera, si tenéis otras dudas, os digo como siempre, por favor, ponedlas abajo del post, donde pone comentarios, porque de esta manera esa duda, que quizá la tengan también muchos otros lectores del blog, pues puedan también beneficiarse de la respuesta que voy a dar. Pero si es una situación muy personal, pues podéis optar también por remitirme un correo electrónico o por, en el apartado del formulario de contacto, pues enviarme ahí vuestra cuestión, y yo incluso, si me ponéis ahí los datos de contacto, pues yo me encargaré de que pueda daros una respuesta. Y en cualquier caso, pues tendréis que poneros en manos de un abogado. Pero hasta cierto punto podéis hacerlo por vosotros mismos, recordad, do it yourself. Así que muchísimas gracias por vuestra atención en este post, espero que haya sido práctico como siempre, y recordad, suscribiros al blog yomedefiendo.com, tendréis acceso a muchos recursos, no solamente a los gratuitos generales para todos, sino también a los que son exclusivos para los suscriptores. Teniendo en cuenta que la suscripción es gratis, no lo podéis perder. Muchas gracias y muy buenas tardes.